Buenas noches. Voy a empezar con dos escenas. El sol despunta entre los cerros, un viento nítido y voraz hace volar las sombrillas verdes y veloces del bar. Inicio la lectura. El escritor suizo Robert Barzel se mezcla con las voces iridiscentes de los muertos. Piglia dialoga con Balzer y Nabokov cuenta las batallas libradas en Don Quijote. En ese escenario real, en el laberinto hecho de escritura y pensamiento, se cruzan en barcos fijos y pupitres móviles las lecturas de un escritor que nació en Colombia y que viajó por el orbe con la clara convicción de que el arte de la novela consiste en convertir los recuerdos reales en recuerdos inventados. El libro del que vamos a hablar hoy, es un elogio de la imaginación, de un tipo específico de imaginación, según nos dice Juan Gabriel, lo que él llama la imaginación moral. La mañana en el bar es el recuerdo de una lectura, y la lectura está asociada a nombres, alusiones, indicaciones precisas que remiten a un viaje con un mapa. Como dice ese autor, nacido en una ciudad de Colombia, al citar a Piglia, un libro, las escenas, los personajes, están asociados al lugar y a la hora de la lectura, a las condiciones de la lectura. Viajes con un mapa en blanco es el recuerdo de unas sombras literarias y de esas sombrillas que son llevadas por el viento en una mañana cercada por la silueta inmarcesible de los cerros. Segunda escena. Es de noche, la lluvia ha atravesado las calles y las veredas. El silencio es el dios de la oscuridad. Cierro la página final. El reverbero es tan poderoso como el intenso viento de la mañana anterior. ¿Para qué leemos? ¿Qué relaciones hay entre la felicidad y la lectura? El libro de ensayos de Juan Gabriel Vázquez entrelaza una forma de la felicidad con una forma del recuerdo. ¿Acaso este lazo atraviesa los ensayos como un hilo de Ariadna? La literatura ayuda a mirar a los ojos ciegos de la realidad pasada. Ahora mismo, el pasado tiene la forma de un ensayo sobre los versos de Ulises y de otro sobre la duda de Tolstoy antes de su último adiós. Los días del tiempo están hechos de lectura. La lectura guarda la forma del pasado. Quisiera empezar con una pregunta a propósito del título, o más bien del subtítulo de este encuentro, porque el subtítulo me pareció macedoniano, me pareció incluso que podría haberlo escrito un discípulo díscolo de Macedonio, que es como Piglia, la novela como investigación de lo desconocido. ¿Qué es eso desconocido? Sí. Bueno, antes de entrar en esos misterios, quiero agradecerles a todos ustedes su presencia, y a José Guillermo Godoy y a Federalismo y Libertad por la oportunidad de estar aquí, y a Fabián Soberón por la paciencia que va a tener conmigo durante esta hora que viene. Vamos a hablar, supongo y espero, de una serie de temas que cruzan los ensayos de mi último libro, que no está en Argentina, que vendrá a Argentina en los próximos meses, pero que todavía no está. Esto no es la presentación de un libro, sino es una conversación sobre literatura y sobre mis ideas plasmadas en este libro que se llama Viajes, con un mapa en blanco, que Fabián ha tenido la gentileza de leer. Nuestro tiempo de lectores es cada vez menos, y yo cada vez agradezco más que alguien invierta su precioso tiempo de lectura en mis libros. Gracias, Fabián. Una de las ideas que han cruzado siempre mis novelas es la idea de la realidad a la que se enfrentan como un lugar oscuro, como un lugar que tiene secretos, que tiene misterios. Una novela mía que se llama Los Informantes trata de averiguar, de indagar en el pasado colombiano durante la Segunda Guerra, cuando los inmigrantes alemanes pasaron por una tesitura,
política difícil. La novela nace de un encuentro que tuve yo con una mujer alemana, judía, que llegó a Colombia en el 38, y que en una conversación casual me contó cómo su familia, que había llegado a Colombia huyendo del nazismo, había estado a punto de ser encarcelada, confinada a un campo de ciudadanos enemigos por el hecho de ser alemana. Entonces esta mujer me cuenta esa situación cuya ambigüedad, cuya naturaleza oscura, paradójica, me obliga a escribir una novela. La novela se vuelve entonces un mecanismo para indagar en un momento misterioso, desconocido para mí. Lo mismo sucede con la última novela. Estoy hablando de la primera y ahora la última, que se llama La forma de las ruinas. Es una novela en que esa idea de la ficción como investigación en los secretos, en los misterios de nuestra naturaleza, es mucho más literal, puesto que la novela gira alrededor de dos crímenes, dos asesinatos políticos que marcaron la vida colombiana del siglo XX. Uno de ellos, el asesinato en 1948 de Jorge Eliezer Gaitán, y otro, el asesinato en 1914 de Rafael Uribe Uribe. Son dos crímenes que moldearon la vida colombiana del siglo XX y que comparten esa característica curiosa, que siguen careciendo de respuesta. Los colombianos seguimos con la idea en la cabeza de que no nos ha dicho la verdad la historia. La historia no nos ha dicho la verdad completa sobre estos crímenes. La novela es una indagación en el misterio de esos crímenes y luego se convierte en una indagación en los misterios íntimos de los personajes, de mis personajes. Todas las novelas que yo he escrito y muchas de las novelas que más admiro como lector comparten esta idea, la idea de que la ficción es un vehículo para averiguar. La ficción es la novela como extensa ficción en prosa es una máquina de hacer preguntas. No escribimos novelas porque tengamos ya las respuestas, no se escriben novelas porque se tengan certidumbres, no se escriben novelas porque se conozca algo, se escriben novelas porque ignoramos, porque desconocemos, porque tenemos incertidumbres, porque tenemos preguntas. Y así funcionan las novelas que cruzan mi vida de lector también. El caso del que me gusta hablar, porque además a ese caso hace referencia el título de este libro de ensayos, Viajes con un mapa en blanco, es una novela de la que quizás ustedes han oído hablar, El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. El corazón de las tinieblas es una de las novelas probablemente más influyentes del siglo XX, aunque se publicó en la última hora del siglo XIX, porque la historia que cuenta es una investigación literal en los misterios de un fenómeno social y político como es el colonialismo, pero que inmediatamente se vuelve una investigación metafórica en los misterios del mal, de la oscuridad de la condición humana. La historia es la de un marinero, Marlowe, que recibe el encargo de rescatar a un colonialista que se ha vuelto loco en el corazón del África, en el corazón del antiguo Congo belga. Y Marlowe entonces remonta el río, un río sin nombre, en un pequeño vapor para ir a rescatar a este hombre enloquecido y traerlo de vuelta a la civilización. Ese viaje es para mí una metáfora de lo que hacen todas las novelas. Todas las novelas son un viaje a lo desconocido. Todas las grandes novelas, las novelas que nos forman, las novelas que nos importan, son un viaje a lo desconocido, son la penetración en un territorio que no hemos cartografiado, que no conocemos, sobre el cual no tenemos mapas. Eso es lo que hace toda gran novela. En busca del tiempo perdido, de Proust, toma el pasado, el territorio del pasado, como un territorio misterioso y viaja a él con su novela y vuelve para contarnos lo que pasa allí. 100 años de soledad, de García Márquez,
abre un nuevo sendero a través de ciertas, de una visión del mundo que por tomar atajos hemos llamado realismo mágico, y de esa manera nos lleva a una exploración de la realidad latinoamericana que nunca antes había estado a nuestra disposición. Conocemos un nuevo continente gracias a 100 años de soledad. Es entonces un viaje a un lugar de nuestra experiencia que no ha sido cartografiado nunca antes. Esta es la metáfora que utilizo. Esas son las novelas para mí. Esas son las novelas que más me han impresionado e importado como lector, y esas son las novelas que trato de escribir, las que constituyen una investigación en territorios desconocidos y que vuelven para decirnos a nosotros, los lectores, algo que nadie más nos puede decir. La única razón de ser de la novela, decía Milan Kundera, es decir lo que solo una novela puede decir, y esto es fundamental para entender esa, digamos, el lugar que tiene la ficción en prosa en mi vida de lector. No todas las respuestas van a ser así de largas, no te preocupes. Hace un momento dijiste, y también lo decís en el libro de ensayos, o sea, estableciste en realidad una distinción entre el pasado y la historia. Sí, ¿no? sí. Yo suelo hablar, cuando hablo de mis ficciones también, porque me interesa trabajar con el pasado, que no es lo mismo la historia que el pasado, y de hecho vos te encargás de decirlo también con estos términos. Hablas de, mis novelas no son históricas, o sea, no son ficciones históricas. No. Me gustaría que profundizaras en esta distinción. Claro, mis novelas siempre se han ocupado de hechos reales que forman parte del pasado colombiano, es decir, que forman parte de lo que llamamos el relato histórico. Los Informantes habla de los años 40 y los problemas en que se vio metida la inmigración alemana. El ruido de las cosas al caer habla del pasado, que fue el momento en que nació el negocio de la droga en Colombia, y luego habla también de lo que fue mi experiencia en los años 80 y 90, creciendo en una sociedad marcada por el narcotráfico, sobre todo por el narcoterrorismo y por la presencia de la violencia impredecible y gratuita en nuestras vidas. La forma de las ruinas habla de estos dos crímenes y de la manera en que hemos heredado las consecuencias de estos dos crímenes, pero ninguna de esas tres novelas admite para mí el calificativo de novela histórica. Una cosa es la novela histórica, que es la reproducción con las estrategias de la ficción de un momento histórico, y otra cosa son las novelas que yo trato de escribir, que siempre parten de un presente que es mío. Son novelas que parten de un momento en el que yo estoy vivo como autor, y hacen una indagación en el pasado por medio de la memoria. Esto es muy importante porque mis novelas sostienen, ellas no me lo han confesado a mí directamente, pero yo lo sospecho, sostienen que recordar es un acto moral. Recordar es una de las... a través del recuerdo mantenemos vivas verdades que quizás de otra manera se perderían y nos empobrecerían por su pérdida. Recordar desde la ficción, recordar nuestra historia colectiva es también una manera de controvertir, contradecir o francamente rechazar la versión de nuestra historia que nos ha sido legada, que nos ha caído encima de parte de quienes la escriben. Es un lugar común decir que la historia es un relato, un posible relato entre muchos, pero se nos olvida. Si aceptamos que la historia es un relato, aceptamos que la historia tiene un narrador, ¿verdad? Y si aceptamos que la historia tiene un narrador, aceptamos que ese narrador tiene unos prejuicios, tiene una agenda política, ese narrador se esfuerza por subrayar unos eventos y suprimir u ocultar otros. Y siempre, a lo largo de su vida útil, digamos, la novela siempre ha sido ese lugar donde
contradecimos esa versión obligatoria de nuestra historia, donde le decimos al poder, le decimos, mire, las cosas no sucedieron así, o las cosas habrían podido suceder de otra manera. Ahora mismo en Colombia hay una mujer que es una representante a la Cámara, es decir, una congresista de mi país, que acaba de sostener en público que la masacre de las bananeras, el momento en que el ejército colombiano asesinó a un número indeterminado de trabajadores de la Compañía del Banano en 1928, en realidad no ocurrió. Dice esta mujer que eso es un mito de la narrativa de izquierda, dice. La literatura ha sido siempre ese lugar, en la literatura colombiana en particular, donde por fortuna podemos encontrar la verdad que contradice a esta congresista. La masacre de las bananeras forma parte de la literatura colombiana, está en una novela de Álvaro Cepeda Zamudio, está en uno de los capítulos mejores de 100 años de soledad, y es por lo tanto en esos mundos de la ficción donde podemos recordar y volver a recordar lo que ciertos narradores de nuestra historia intentan interesadamente olvidar. Y todo esto es profundamente importante como uno de los, digamos, de los papeles más bellos que ha jugado la literatura siempre, ¿no? La literatura mantiene vivo un recuerdo que para fuerzas muy fuertes, valga la pena la redundancia, preferirían ser olvidados, preferirían ocultarnos. Hay un pasaje muy lindo de Si esto es un hombre, de Primo Levi, o de Los hundidos y los salvados, de Primo Levi, en el que él cuenta lo que le contó alguien más, Simón Wiesenthal, que era un intelectual que pasó por los campos de concentración nazis y sobrevivió a ellos. Y cuenta Wiesenthal que a él se le acercaban sus carceleros nazis y le decían, mire, pase lo que pase en esta guerra, la perdamos o la ganemos contra los aliados, la guerra de verdad la hemos ganado, que es la guerra de la información. A ustedes nadie les va a creer todo esto, nadie les va a creer el cuento de las cámaras de gas, nadie les va a creer el cuento de los campos de concentración, porque vamos nosotros a borrar todos los rastros de esto, y habremos ganado la batalla por el relato. Y dice Primo Levi que la única razón por la que no han ganado la batalla por el relato es gracias a los escritores, que han estado ahí para recordar y para ponerlo recordado por escrito en negro sobre blanco, y de esa manera evitar el olvido interesado, que es una de las peores lacras de nuestras sociedades. Para profundizar esta idea de la novela que empezamos a escuchar ahora en este encuentro, voy a citar un fragmento de tu texto que dice lo siguiente. Yeats decía, estoy citando a Juan Gabriel en el libro, ¿no? Yeats decía que cuando uno tiene una disputa con el mundo, produce retórica. Cuando tiene disputa consigo mismo, produce poesía. ¿Y qué sucede?, se pregunta Juan Gabriel después de haber citado o de parafrasear a Yeats. ¿Qué sucede?, pregunto yo, cuando nuestra disputa con el mundo y con nosotros mismos son inseparables o son dos caras de la misma moneda. ¿Qué sucede cuando nuestra disputa es contra nosotros mismos y nuestro lugar en el mundo, o contra la manera en que el mundo ha penetrado, amenazante, en el ámbito de nuestras vidas íntimas? Y tu respuesta en este texto es: entonces escribimos una novela. Sí. En esta novela que invoco, te referís a la novela que viene del espíritu relativamente clásico, ¿no? Relativamente trágico, perdón. Sí. Invoco, puede haber una respuesta, de hecho, en estas novelas de estirpe trágica. Hemos encontrado respuestas durante casi dos siglos, y nada indica que se hayan agotado. Ahora,
Yo ni bien leí este fragmento, recordé a César Aira, que justamente impugna la novela decimonónica, la novela burguesa, porque entiende que esa novela está agotada. Bueno, me gustaría escucharte a vos. Pues es mentira. Es mentira que esté agotada, claro, seguimos, creo yo, ya me lo dirán ustedes los lectores, pero yo creo que Tolstoy, Dostoyevsky, Flaubert, Stendhal, Balzac nos siguen hablando, nos siguen diciendo cosas nuevas. Yo siempre recuerdo, Fabián, un ensayo de Isaiah Berlin, que es uno de los filósofos que más me han enseñado, que han moldeado mis ideas políticas con más pertinencia y claridad. Dice Isaiah Berlin que cuando leyó las novelas rusas, cuando leyó por primera vez a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Gogol, lo que más le impresionó fue no encontrarse, como le habían dicho que iba a ser el caso, no encontrarse con retratos de su época, no encontrarse con retratos en literatura de los momentos y de las sociedades de los autores, sino con grandes exploraciones morales. Él decía que las grandes novelas de Tolstoy, de Dostoyevsky, persiguen todas grandes preguntas morales. ¿Por qué hay oprimidos y opresores? ¿Por qué hay desdicha en el mundo? ¿Por qué herimos a los que queremos? ¿Cómo lidiamos con las heridas que sufrimos? ¿Cómo lidiamos con el conflicto, con los momentos de decisiones difíciles? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es el material de la novela del 19. Y son preguntas que no solo no se han agotado, sino que son tan pertinentes hoy como el día en que las hizo Tolstoy o Dostoyevsky o Gogol. Todos los lectores que son como yo, los lectores que comparten conmigo esa idea de la presencia de la ficción en nuestras vidas, ¿no? De las razones por las que seguimos leyendo novelas, creo que comparten esa misma idea de que a través de esos clásicos, a través de esas novelas que han estado vivas durante tanto tiempo, seguimos haciéndonos preguntas importantes y seguimos conociéndolos mejor. Ayer decía que los lectores de la novela decimonónica conocemos muy bien este fenómeno misterioso e incomprensible de conocer a Raskolnikov o a Madame Bovary mejor que a nuestra pareja o a nuestros padres. Solo a través de esa herramienta caduca que es la novela del 19, hemos llegado a conocer completamente a alguien. Ford Madox Ford, que es un escritor que a mí me gusta mucho, les recomiendo una novela que se llama El buen soldado, publicada en 1914. Él decía que la novela se ha convertido en una herramienta imprescindible de la sociedad porque es la única forma que hemos inventado de conocer al otro, de conocer cómo viven los demás su vida entera. Fíjense en esa expresión que es muy bella, su vida entera. Quiere decir no conocerlos por fuera, por sus acciones, no conocerlos por sus palabras, conocerlos también por dentro. La ficción en prosa, la mejor novela nos permite eso, nos permite conocer al otro en sus emociones, en su moralidad. Y son, por lo tanto, las novelas la única, y sobre todo esa novela que hemos heredado del siglo XIX, es una manera irreemplazable de conocer a los demás. Y yo creo que está lejos de agotarse. Seguimos acudiendo a Crimen y Castigo, seguimos acudiendo a Ana Karenina, a Madame Bovary, para saber cosas sobre nosotros mismos que nadie más nos puede decir. Creo que mi querido César Aira se equivoca.
decís, escribir libros en los que el lector pueda refugiarse y además leerse. A mí, permíteme que diga algo más sobre esta frase porque me impactó mucho, porque vos acentuás, ponés el acento en esto y sigue lo que acabas de decir, ¿no? Sí. Pero la idea de que yo me siento leído por el libro, ¿no? Me impacta porque hay una alumna de mi taller que está acá presente, que ella suele decirme, se llama Andrea, y suele decirme que ella se siente que ese libro habla por ella o habla de ella, ¿no? Claro. Sí, bueno, es que a todos ustedes les pasará, yo creo que esto le pasa a todo lector dedicado de ficción. Los libros cambian con el tiempo. Los libros son como espejos, las novelas son como espejos que nos demuestran cuánto hemos cambiado. Nadie lee una gran novela a los 20 años sintiendo lo mismo que cuando la lee a los 40. Leer no sé, Rojo y Negro de Stendhal a los 40 años nos revela un mundo infinitamente diverso que no habíamos entendido a los 20 años. Virginia Woolf, esa es una de las primeras ideas de este libro. Virginia Woolf decía algo fascinante. Decía, leer Hamlet todos los años y escribir nuestras impresiones es como escribir una autobiografía, porque nos damos cuenta año tras año de que lo que acabamos de aprender en la vida, Hamlet nos lo está diciendo en ese momento. La gran literatura funciona así. La gran literatura, cuando volvemos a ella año tras año, habiendo aprendido más cosas sobre la vida, con más experiencia, se transforma. Los libros se transforman y nos permiten leernos, entonces vernos reflejados en ellos de distinta manera. Y es un aprendizaje de una pertinencia profunda. Es ahí donde yo sigo sosteniendo que la literatura es un lugar donde vamos descubriéndonos y vamos formándonos. La idea de la gran literatura como un lugar donde nos educamos es difícil porque los escritores, y entre ellos me incluyo, nunca nos hemos sentido cómodos con la idea de la lectura o la escritura como ejercicios pedagógicos. Uno no lee para aprender ni escribe para enseñar. Se lee y se escribe para compartir incertidumbres y hacer descubrimientos, pero eso no significa un afán pedagógico. Y sin embargo, yo sí creo que la literatura, la gran literatura de ficción, tiene un efecto en nosotros, tiene un efecto, como decía Orhan Pamuk, el premio Nobel turco, de educación moral. Leemos y entendemos algo sobre el ser humano que no entendíamos antes y sobre nosotros mismos. También Kafka decía, leo para hacer preguntas. Leemos novelas no para encontrar respuestas, sino para hacer preguntas. Leemos para interrogar a nuestros congéneres humanos. Leemos para preguntarle a Raskolnikov y a Madame Bovary ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? Y pensamos, cuando hacemos esas preguntas, pensamos qué hubiéramos hecho nosotros. Y en ese espejo de la ficción respondemos a preguntas importantes. Tanto en tu libro de ensayos, del que hablamos, como en la novela El ruido de las cosas al caer, sí, creo que se plasma claramente, nítidamente, la idea de que los vivos viven asediados por la sombra de los muertos. Sí. Es decir, y además lo decís con estas palabras en un ensayo, ¿no? Pues yo me siento conmovido, sí, tengo la certeza, o por lo menos la sensación clara, nítida, de que los muertos me influyen muchísimo, la sombra de los muertos. Sí. Me gustaría que hablaras de esto porque además atraviesa, me parece, tu ficción, sí, ¿no? Sí. Bueno, una manera de contestarte podría ser explorar
y contarles a ustedes las circunstancias del nacimiento de mi última novela, que se llama La forma de las ruinas, y que es de mis libros el que con más claridad responde a tu pregunta. La novela nace de una confluencia muy rara en mi vida de dos circunstancias. En el año 2005, estando yo viviendo en Barcelona, viajé con mi esposa, embarazada de 6 meses, a Colombia para pasar las vacaciones del verano europeo y volver luego a Barcelona para que nacieran mis hijas gemelas. Esperábamos unas niñas gemelas. Por accidentes clínicos, las niñas tuvieron un nacimiento muy prematuro, nacieron de 6 meses y medio. Una pesaba 1000 gramos, 1040 gramos, y la otra pesaba 1200 gramos. Ayer en una cena decíamos que eso es más o menos la pasta que uno se come entre amigos una noche, ¿no? 4 platos de pasta pesan lo que pesaban mis hijas. Esa circunstancia clínica nos obligó a pasar 1 mes y medio yendo de manera muy constante a la clínica, a visitarlas en sus incubadoras. Y en esos espacios y en ese momento conocí yo a un médico que había leído Los Informantes, que es una novela en la que hablo del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el 48, y me dijo: yo tengo algo que mostrarte que nadie más te puede mostrar. Y me invitó a su casa y me puso en las manos una vértebra de Jorge Eliezer Gaitán, una vértebra con el hueco de una de las balas que lo mataron, muy bien conservada en un tarro de formol. Y después de que yo hube sobrevivido a este primer infarto, sacó otra cosa, sacó la parte superior del cráneo de Rafael Uribe Uribe, el político asesinado en 1914 a golpes de hachuela, y me sacó esa parte del cráneo que se llama la calota. Para alguien sensible como soy yo a la presencia de nuestros muertos, de nuestros fantasmas, eso necesariamente es un evento que nos trastoca, nos sacude, y yo supe inmediatamente que ahí había una novela. Pero estuve completamente seguro de eso después, cuando volví a la clínica y a levantar a mis hijas, a tener a mis hijas prematuras en las manos, y me di cuenta de esa circunstancia curiosa que fue haber tenido en un momento los restos de la violencia colombiana, los restos de los muertos colombianos, y al momento siguiente a mis hijas recién nacidas, con todo lo que eso implicaba, pero sobre todo la pregunta: ¿qué relación hay entre los dos momentos? ¿Verdad? ¿De qué manera esas violencias pasadas pueden afectar a mis hijas recién nacidas? ¿De qué manera se heredan los crímenes que no hemos visto, los crímenes que no hemos vivido? ¿De qué manera un asesinato ocurrido décadas atrás puede moldear mi vida, afectar mi vida y sobre todo la de mis hijas recién nacidas? De esas preguntas sale La forma de las ruinas, y esas preguntas son la encarnación de esa preocupación por la presencia de los muertos entre nosotros, por la presencia del pasado más oscuro, del pasado violento de nuestras sociedades entre nosotros. De manera que eso es. En otro fragmento del libro, y que está en directa relación con lo que acabas de decir, decís: los novelistas son incómodos. ¿Se escucha al fondo? ¿Más o menos? Los novelistas son incómodos porque devuelven al hecho público su carácter individual, íntimo y relativo. Después de que la experiencia individual se ha depurado, casi edulcorado, y se ha transformado en la historia que, a falta de mejor palabra, llamaremos objetiva, el novelista la vuelve a transformar en algo que le pasa a alguien. Yo ahí observé, o sea, detecté en esta idea un doble movimiento.
de lo individual a lo general y de lo general a lo individual. Sí. ¿Qué pensás? Bueno, esto es una de las... pienso que en esa frase hay un lado un poco impertinente, desde luego, pero creo que en el fondo hay una preocupación que me ha acompañado siempre en mi relación con la historiografía, con la manera que hemos inventado para contar la historia. Yo creo que hay muchas cosas que los buenos historiadores hacen mejor que los novelistas, pero creo que hay por lo menos una cosa que el novelista puede hacer y la historia no. Es decir, creo que hay por lo menos una justificación para seguir escribiendo novelas sobre el pasado. Y está en tratar de decir todo lo que la historia no puede decir, como decíamos antes. Hay muchas cosas que el novelista puede decir que la historia no puede decir. Leer 100 años de soledad, leer el episodio sobre la masacre de las bananeras, nos permite un conocimiento de ese episodio de la historia colombiana que no es el conocimiento de la historia, no es el conocimiento literal de los hechos reales, es un conocimiento distinto, es un conocimiento moral, emocional. Joseph Conrad decía, el novelista es un historiador de las emociones, y cometía el atrevimiento terrible de decir que la novela está más cerca de la verdad que la historia, porque la historia pasa por los documentos, mientras que la novela habla directamente de las emociones. Es un pequeño movimiento retórico que no sé si sea del todo cierto, pero que yo lo creo como acto de fe en los talentos de la novela para explorarnos a los seres humanos. Y me acabo de perder, ya no sé para dónde iba, pero estoy seguro que iba para algún lado. Mira, yo si querés, cito una parte del texto que está en consonancia con lo que acabas de decir. Dale. Cuando citas a Doctorow, que dice claro, esta idea, ¿no? Sí. La historia es una especie de ficción en la que vivimos y a la cual esperamos sobrevivir. Sí. Y la ficción es una especie de historia especulativa, tal vez una superhistoria para cuya composición los datos disponibles son vistos como mayores y más diversos en sus fuentes de lo que el historiador supuso. Claro, este es un gran novelista. Si ustedes no lo han leído, también les recomiendo. Doctorow es un novelista neoyorquino que se ha enfrentado sobre todo a la historia de su país, de Estados Unidos, como material para sus ficciones. Y él dice que los novelistas que escriben sobre la historia son simplemente narradores que se basan en documentos, igual que el historiador. Lo que pasa es que los novelistas fingen que hay más documentos disponibles y entonces logran contarnos cosas que el historiador no puede contar. Esta idea a mí me ha resultado profundamente útil porque reivindica un poco esa idea que ya que ya he compartido con ustedes un par de veces, que es que la única justificación para escribir novelas sobre un pasado que todos conocemos a través de la historiografía, del periodismo, es tratar a través de las novelas de decirnos algo, de decirles a ustedes algo que solo la literatura puede decir. Cualquier lector de Guerra y Paz de Tolstoy sabe que esa novela nos dice cosas sobre las guerras napoleónicas que ningún libro de historia nos dice, y vamos a él para eso. Cualquier lector de Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa sabe que hay toneladas de libros sobre la dictadura de Odría en el Perú, pero que ninguno de esos libros nos permite conocer las consecuencias internas, privadas, íntimas de la dictadura en la gente. La literatura trata de contar el lado invisible de fenómenos visibles. Cuando yo escribí El ruido de las cosas al caer, que gira alrededor de uno de los fenómenos no solo más visibles, sino más omnipresentes en nuestra vida de hoy, que es el narcotráfico, y las consecuencias del narcotráfico en países como el mío,
Lo hice muy consciente de que la única justificación para escribir esa novela era contarles a ustedes algo que no está en el periodismo, que no está en la historia. Un viaje por internet le revela a uno todas las estadísticas sobre las bombas de Pablo Escobar, todas las imágenes de los edificios destruidos, de un avión que estalla en pleno vuelo y cuyo fuselaje está regado por una montaña, la imagen en directo de un candidato a la presidencia, Luis Carlos Galán, abaleado en 1989. Esa riqueza de información visual y estadística está allá para quien quiera verla. Pero ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos si queremos conocer de primera mano cuáles fueron las consecuencias que esos años y esos hechos tuvieron en nosotros como criaturas privadas, en nuestras vidas íntimas, en nuestra manera de ser padres o hijos o amantes o hermanos? Ahí vamos a una novela. No hay nadie más que nos pueda contar eso. Y sin eso, sin esos pedazos de información, somos menos completos como personas y tenemos una comprensión menos completa de esos fenómenos como sociedades. Ricardo Piglia, que es un escritor que convoca nuestra admiración común aquí, decía que las sociedades son tejidos de relatos, y recordaba un cuento de Borges que se llama La memoria de Shakespeare, en el que para recibir la memoria del dramaturgo inglés William Shakespeare, una persona solo tiene que decir sí, la acepto, y entonces inmediatamente todo lo que recordó Shakespeare comienza a ser parte de su memoria. Y dice Piglia, si por un mecanismo igual de sencillo todos nosotros pudiéramos acceder a la memoria de los demás en un determinado momento, tendríamos un conocimiento de nuestras sociedades mucho mayor que el que nos dan las estadísticas, el periodismo, el relato oficial de nuestras vidas tal como las conocemos. Conoceríamos nuestras vidas por dentro, y eso es invaluable. Eso es lo que nos permite la literatura. Ahora, hasta ahora hemos hablado, vos has hablado, y te pregunté yo también, sobre las relaciones entre la ficción y el pasado, o entre la ficción y la historia. Pero ¿qué sucede cuando, como ocurre en tu novela, en La forma de las ruinas, ¿no? O como ocurre en Soldado de Salamina, o como ocurre en algunos textos de Borges, ¿no? O como ocurre, y vos lo detectás claramente en tu ensayo sobre Vargas Llosa, ¿no? Haces el repaso por las escenas de las novelas, cuando se combinan esos recuerdos reales, ese personaje que se autoficcionaliza o se autoinscribe como personaje real, ¿no? Y lo combinamos con la ficción. Claro. Claro, La forma de las ruinas es una novela en la que por primera vez tomé la decisión de hacer que el narrador se llamara Juan Gabriel Vázquez, que hubiera escrito los libros que yo escribí, El Pobre, que hubiera tenido a mis hijas igual que las tuve yo. Y ese simple hecho, el hecho de inventar de poner en la página una conciencia, una biografía que fuera la mía, cambia todo, desde luego. Y la razón que yo tuve salió de la anécdota que contaba antes, del encuentro con estos huesos de los muertos más célebres de mi país, y luego con mis hijas recién nacidas. Esa vivencia fue tan potente que yo tuve de inmediato la claridad de que inventar una máscara, como he hecho en los otros libros, inventar un narrador que se parece a mí pero no soy yo, como Antonio Llamara, que se parece a mí pero no soy yo, como Gabriel Santoro en Los Informantes, hubiera atenuado la potencia de esa vivencia para mí, y además me hubiera escondido cuando lo que yo quería era estar bien presente en los conflictos que estaba intentando contar. Claro, esta idea de contar una ficción a través de un personaje que coincide con el autor, es un desplazamiento brutal para los lectores también, porque inmediatamente
entre las muchas relaciones que establecen los lectores con el libro, o más bien a las muchas relaciones que establece un lector con el libro, se añade una que es perfectamente legítima, que es: ¿esto es verdad o es mentira? ¿Qué me están contando? ¿Esto sucedió realmente o no sucedió? Y esa pregunta que parece banal está en el origen del género, de este género tan lindo que es la novela, porque ya estaba en Don Quijote. En Don Quijote de la Mancha, no sé si ustedes lo recuerdan, empezamos a leer las aventuras de un hidalgo enloquecido que sale al mundo creyendo que es un caballero andante para enderezar entuertos, y asistimos a esas aventuras durante 8 capítulos, o 6, y después de eso, en algún momento se interrumpe la acción y entra una voz que hasta ahora no habíamos oído, y nos damos cuenta de que es la voz de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes se pone en escena y nos cuenta cómo es que ha podido narrar esas aventuras que vienen hasta ahora, y cómo narrará las que siguen. Nos cuenta una anécdota fascinante sobre el día en que estaba caminando por un mercado de Toledo y quería saber más de las aventuras de Don Quijote que había descubierto, pero no las encontraba por ninguna parte, no encontraba el final de sus aventuras. Y de repente vio que un joven árabe se estaba riendo a carcajadas, leyendo algo, y oye el nombre de Dulcinea del Toboso entre la lectura que hace el joven, y se da cuenta de que ese joven está leyendo las aventuras de Don Quijote, pero están en árabe, y él no lee el árabe. Entonces, ¿qué hace Miguel de Cervantes? Le paga a este jovencito, que tiene unos 15 años, es un joven morisco de unos 15 años más o menos, le paga con cereales y con lentejas para que se vaya a su casa y traduzca el libro entero. Entonces, la novela que fundó el género, la novela que nos ha marcado como civilización, es en realidad una traducción hecha del árabe por un muchachito que probablemente no era traductor ni hablaba bien el español, y en todo ese juego de espejos, Don Quijote nos está diciendo cosas muy importantes, muy interesantes, y sobre todo nos está poniendo en un plano de incertidumbre, nos está pidiendo que siempre desconfiemos de lo que estamos leyendo. Y esa relación que establece el lector con el libro de desconfianza interesada, crea una tensión que para mí es muy productiva, y esa es una de las razones por las que La forma de las ruinas está narrada por mí. A propósito de Don Quijote, vos decís en un ensayo, uno de los primeros... ¿Ustedes han leído Don Quijote? Qué bueno. Vos decís ahí que Cervantes propone, o vos lees ahí eso, un método novelesco en la construcción del personaje, porque el personaje no se nos aparece completo al principio, sino que va apareciendo paulatinamente a medida que progresa la novela, y que ese método que vos lees ahí es retomado por distintos escritores, entre ellos Sebald, por ejemplo. Sí. ¿No? Me llamó la atención el arco que marcaste, porque es un arco un poco brutal, ¿no? Pero que es un arco que incluye, digamos, lo que diría Borges, o de Borges podría llamar la historia universal, ¿no? Sí. Bueno, es que una de mis escenas favoritas de Don Quijote, no sé si ustedes la recuerden, es la escena de Marcela y Crisóstomo. Marcela es una pastora, que además me parece uno de los primeros manifiestos feministas, en 1605, dense cuenta de eso. Marcela es una pastora de la cual se enamora un chico que se llama Crisóstomo, y cuando Don Quijote llega a hablar con unos cabreros, primero oye un poema en el que se habla de relaciones amorosas infelices y de las dificultades del amor, etcétera, etcétera, y luego se entera de que Crisóstomo ha muerto. ¿Y cómo murió Crisóstomo? Se quitó la vida porque estaba enamorado de Marcela y Marcela no le correspondió a su amor.
Y entonces los cabreros están indignados y creen que Marcela efectivamente ha asesinado a Crisóstomo, puesto que no le ha correspondido con su amor, lo ha llevado al suicidio y ella es la culpable del amor de la muerte de Crisóstomo. Y esto Don Quijote, esta historia la escucha como testigo. Es como si fuera Don Quijote un lector de una realidad y la estuviera escuchando, la estuviera leyendo. Y entonces se hace una idea de Marcela, una idea que es negativa, porque Marcela tiene la culpa de la muerte de Crisóstomo. Pero enseguida aparece Marcela, aparece en carne propia ahí frente a ellos para defenderse, para decirles a los cabreros, decirles: yo soy una mujer libre. El hecho de que un hombre se enamore de mí no me obliga a corresponder a ese amor. El hecho de que un hombre se quite la vida por mí no me convierte en culpable de su muerte. Yo he decidido llevar una vida de soledad y de libertad allá en el bosque, y tengo todo el derecho soberano de hacerlo. Y habiendo dicho esto, se va y se esconde en su bosque y desaparece. La reacción de los cabreros es inmediatamente ir a perseguirla, para obligarla a volver al mundo y responder por sus crímenes. Y ahí Don Quijote se interpone y dice: no, tiene razón, la chica tiene razón, ella es completamente libre y ustedes no pueden infringir esa libertad. Es un ejemplo fantástico, además de un pequeño alegato feminista maravilloso. Es un ejemplo fantástico de cómo Don Quijote asiste a distintas revelaciones sobre una persona. Primero, una revelación metafórica, cuando oye un poema que habla de amores desdichados. Luego oye hablar de los protagonistas de la tragedia y se forma una imagen y un juicio sobre ellos, y luego los conoce a la protagonista y su juicio cambia. En toda la escena es de una complejidad moral deliciosa, porque Don Quijote cambia de opinión muchas veces, y al final no sabemos qué piensa Cervantes, no sabemos quién tiene la razón. Al final hemos asistido a un momento en que muchas opiniones sobre el mismo conflicto moral son válidas, y tomamos partido por unas o por otras, pero la maravilla de la novela es que nos presenta el conflicto visto desde muchas partes distintas. Eso no había sucedido antes en la ficción en prosa. La ficción en prosa nunca se había empeñado, ni en las novelas de caballería, ni en las sagas artúricas, ni en las antiguas ficciones en prosa de Roma o de Grecia, nunca se había empeñado en la exploración de una situación moralmente compleja que le ocurriera a personas comunes y corrientes, personas como nosotros, una pastora y un pastor. Ahí esa es una de las razones por las cuales para mí Don Quijote es una especie de fundador de nuestra modernidad.